Hola queridos oyentes, están de nuevo en el canal Vueltas que da la vida. 22 de diciembre, mi suegra me echó de casa para hacer sitio a 3 parientes. Acepté con una sonrisa. 31 de diciembre, me hizo 100 llamadas, presa del pánico. La tarjeta está bloqueada. ¿Con qué iba a dar de comer a los invitados? La tarde del 22 de diciembre, en la calle, un frío ligero. Acababa de terminar de limpiar el salón. En el aire todavía flotaba el fresco aroma del limpiador de suelos. Tenía las manos húmedas y el pelo recogido apresuradamente en un moño en la nuca. Intentaba hacerlo todo perfecto, ordenar, limpiar, como si me estuviera convenciendo a mí misma. Pronto es Nochebuena, Carmen. Aguanta un poco más por la paz familiar. Pero en el preciso instante en que me agaché para colocar con cuidado las zapatillas en el zapatero, desde detrás del sofá se oyó la voz de mi suegra, Isabel Montero. Su voz era empalagosamente dulce y al mismo tiempo gélida. Carmen, ven un momento, tenemos que hablar. Me sequé rápidamente las manos en el delantal y me acerqué, pensando que seguramente me pediría que comprara algo más para la cena de Nochebuena, o alguna otra menudencia, pero no. Estaba sentada en el centro del sofá, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, como un juez esperando al acusado. Su mirada me recorrió de la cabeza a los pies, una mirada que bastó para que entendiera. Aquí eres la sirvienta, no un miembro de la familia. A su lado estaba mi marido, Marcos, tecleando algo con entusiasmo en su teléfono, como si lo que estaba ocurriendo no le concerniera en absoluto. Isabel tosió y pronunció, como si me concediera un favor. Este año, mejor te vas por Navidad a casa de tus padres. El piso es pequeño, añadió. Vienen 3 parientes del pueblo a pasar las fiestas. Me quedé helada, un zumbido en los oídos. Oía cada palabra con claridad, pero mi cerebro se negaba a creerlo. Pequeño. En este piso de 3 habitaciones con un salón enorme y un despacho aparte, pequeño, ¿para quién? ¿Para la nuera o para el hecho mismo de mi presencia? Intenté mantener un tono tranquilo, porque sabía que en esa casa, a la mínima que alzara la voz, me colgarían la etiqueta de maleducada. Pregunté tan suavemente como si pidiera permiso. Mamá, ¿y por cuántos días? Respondió con displicencia, sin siquiera mirarme. Después de Reyes ya puedes volver, habrá mucha gente, contigo es un incordio. La palabra incordio me dolió en el pecho. Un incordio porque era la mujer de Marcos, o porque era la persona que durante los últimos años había pagado la luz, el agua, internet, comprado la comida, hecho regalos a sus padres y a los míos, y cubierto por completo todos los preparativos navideños. Este piso estaba a nombre de los dos, pero, a decir verdad, yo había invertido 3 veces más dinero que Marcos. Hubo un tiempo en que pensaba, no importa, mi marido es tranquilo, dócil, yo me esforzaré un poco más para construir nuestro nido. Me consolaba con esos pensamientos para acabar hoy aquí, escuchando cómo me echaban de la casa que yo misma había ayudado a levantar. Me volví hacia Marcos. En mis ojos no había súplica, solo una última y frágil esperanza. Marcos, ¿no vas a decir nada? Ni siquiera levantó la cabeza, murmurando una sola frase, una frase que recordaría toda mi vida. Mamá tiene razón, sería incómodo para los extraños. Las palabras incómodo para los extraños sonaron como una bofetada. Me quedé allí, paralizada. 5 años de matrimonio, 5 años preparando sola cada Navidad, soportando todos sus reproches, sus críticas, el silencio y la evasión de mi marido. Y después de todo eso, en boca de mi propio esposo, yo era una extraña. Miré a Marcos y de repente me di cuenta de que el rostro del hombre que una vez me había hablado de amor se había vuelto ajeno, como el de un desconocido por la calle. El frío no venía del tiempo, venía de esa cruel verdad. Oí como Isabel continuaba con voz monótona, como si leyera una lista. Ya que te vas, recoge tus cosas rápido, no te demores. Mañana o pasado llegan los invitados, y todavía tengo que limpiar tu habitación. Hablaba como si yo fuera un objeto inútil, que había que quitar de en medio. Quise preguntar, ¿limpiar la habitación de quién? La habitación en mi casa. Pero me tragué esas palabras. No por miedo, sino porque de repente comprendí una cosa. Donde han decidido firmemente considerarte una extraña, cualquier explicación solo agrava tu humillación. Me erguí y respiré hondo. No discutí, no lloré, no me quejé, solo esbocé una sonrisa casi imperceptible, una sonrisa que me sorprendió a mí misma y dije, está bien, mamá, iré a casa de mis padres. Isabel arqueó una ceja, sorprendida, sin creer que aceptara tan rápido. Probablemente esperaba un escándalo para luego contar a los parientes. Mi nuera es una descarada.
pero no le di ese gusto. Guardó silencio un segundo y luego lanzó otra frase, afilada como una aguja. Cuando te vayas, deja tu tarjeta del banco en casa, para los gastos de las fiestas por si hace falta algo. La miré con una calma que me asombró. Sí, mamá, no se preocupe. Solo entonces Marcos levantó la vista, con una mirada inquisitiva. ¿En serio te vas? Asentí. En serio. Tú quédate, cuida de mamá y de los invitados. Fui al dormitorio y abrí el armario, sacando una maleta. El sonido de la cremallera abriéndose en el silencio sepulcral fue ensordecedor. Metí un par de conjuntos de ropa. Poca cosa. Sabía que no me iba de vacaciones. Simplemente me iba de un lugar donde ya no me consideraban de la familia. Cuando saqué la maleta al salón, Isabel estaba sentada en el mismo sitio. Sus labios se torcieron en una leve sonrisa de suficiencia y en sus ojos se leía el triunfo de la vencedora. Marcos estaba de pie en el umbral. No me ayudó con el equipaje, ni me dijo una sola palabra amable. Pasé junto a ellos, agarrando con fuerza el asa de la maleta, con una calma sorprendente en el alma. Supongo que cuando acorralan a una persona, ya no le quedan lágrimas, solo una fría determinación. Abrí la puerta y salí al rellano. Una ráfaga de aire frío me golpeó en la cara. Me di la vuelta y miré por última vez la puerta de mi piso. No con pena, sino para recordar. Recordé la mirada triunfante de Isabel. Recordé el cobarde silencio de Marcos. Recordé cada palabra que dijeron, porque a veces son esas palabras las que ayudan a una persona a despertar de un largo sueño. Arrastré la maleta escaleras abajo. Nadie me despidió. Pero ellos no sabían una cosa. La noche del 31 de diciembre, cuando la fiesta, que según ellos debía ser grandiosa, estuviera en su apogeo, cuando estuvieran seguros de que un simple gesto con la tarjeta les aseguraría una mesa repleta de manjares, sería precisamente Isabel la que estaría colapsando mi teléfono, presa del pánico. Quizás llamaría 100 veces y su voz se quebraría de terror. La tarjeta está bloqueada. ¿Con qué damos de comer a los invitados? Y solo entonces comprenderían que aquella a la que llamaban extraña era en realidad la persona a costa de la cual habían estado viviendo todo este tiempo. Llegué a la casa de mis padres en el pueblo cuando ya había anochecido por completo. Mi madre me vio en la cancela y antes de poder preguntar nada, se quedó paralizada. Rápidamente esbocé una sonrisa débil. Echaba de menos casa, he decidido venir antes. Mi madre no es de las que se meten en el alma con preguntas. Solo me cogió de la mano y dijo en voz baja: «Entra en casa, hija, que en la calle hace frío». Me senté en el sofá, escuchando un alegre programa navideño en la televisión, pero por dentro sentía un vacío. Esa noche, acostada junto a mi madre, mirando el techo familiar, no pude evitar repasar todo lo que me había llevado a esa situación. Pensé que si no hubiera sido por aquellos primeros días buenos, no habría podido aguantar tanto tiempo, porque realmente hubo un tiempo en que creí que mi matrimonio sería feliz. Marcos y yo nos conocimos en el banco. Yo trabajaba en el departamento de crédito, siempre persiguiendo objetivos, reuniéndome con clientes, rodeada de carpetas de documentos. A veces salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, con los pies doloridos de cansancio. Marcos, en cambio, trabajaba en el departamento administrativo. Era tranquilo, de pocas palabras, siempre pulcro y sereno. Cuando empecé, a menudo me perdía en el enorme volumen de trabajo y Marcos, al ver mi desconcierto, se acercaba en silencio, me ayudaba a orientarme, me mostraba cómo organizar mejor los documentos. No sabía decir palabras bonitas, pero su cuidado se manifestaba en gestos silenciosos. En aquel entonces, pensé que encontrar a un hombre así era una gran suerte. En ese entorno, lleno de estrés y competencia, encontrar a una persona sin arrogancia ni falsedad parecía un verdadero regalo. Cuando empezamos a salir, Marcos era muy tierno, no hacía grandes promesas, decía cosas sencillas y cotidianas, pero precisamente por ser cotidianas, le creía. Una vez estaba tan cansada que me senté en los escalones del banco, agotada. Se acercó, me ofreció una botella de agua y dijo en voz baja: «Cuando nos casemos, no dejaré que nadie te haga daño». Recordé esa frase como un abrigo cálido en un día frío. Realmente creía que si me esforzaba, si era una buena persona, todo iría bien en la familia. Nuestra boda fue modesta. No exigí nada especial, solo que marido y mujer se quisieran. Después de la boda, seguí trabajando incluso más que antes. Siempre pensé que aunque fuera mujer, podía asumir responsabilidades, ayudar a mi marido a asegurar nuestro futuro. Mi sueldo era casi el doble que el de Marcos, pero nunca se lo eché en cara. Me decía a mí misma: mi marido es bueno, no es malo, y que si un hombre gana menos que su mujer, lo importante es que la quiera y la respete. Fui yo quien propuso invertir la mayor parte del dinero en la compra del piso, no porque quisiera tener el poder,
sino porque creía que marido y mujer son uno. La casa es común, el futuro es común. Incluso me sentía orgullosa de mí misma porque estaba construyendo nuestro nido familiar. El día de la firma y de la inscripción en el registro de la propiedad, insistí en que la propiedad estuviera a nombre de los dos. Marcos aceptó rápidamente, como si fuera algo natural. Pero había una persona que no pensaba lo mismo, la madre de Marcos, Isabel. Ese día estaba con nosotros. Miró el documento, luego a mí, y con una sonrisa torcida, soltó una frase medio en broma, medio en serio. Las chicas de ahora son muy listas, no se les escapa una. En la notaría había varias personas, y todos sonrieron educadamente para disipar la incomodidad. Yo también sonreí. Me dije a mí misma, bueno, la suegra solo bromea. La gente mayor a veces es muy directa, no hay que ofenderse. Incluso me recriminé por ser demasiado sensible, por miedo a parecer una nuera desconfiada que estropea las relaciones familiares. Los primeros años realmente me esforcé mucho. Para Navidad compraba regalos, marisco, jamón, enviaba dinero a mis padres y a sus parientes, preparaba sobres con dinero para los sobrinos, me encargaba de las reparaciones del piso. Un año hubo una gotera en el balcón. Pagué la reparación sin rechistar. Otro año se estropeó el frigorífico. También lo pagué yo. No me jactaba de ello. Simplemente consideraba que era un miembro de la familia, y si en casa faltaba algo, debía ayudar. Así sería más fácil para el matrimonio. Marcos a veces ayudaba, pero más bien para guardar las apariencias. Las decisiones importantes y las cuestiones financieras siempre recaían en mí. Extrañamente, en aquel entonces no me parecía pesado. Sentía que cumplía con mi deber de esposa y nuera. Cada vez que hacía una compra importante, Isabel decía una frase que sonaba a elogio, pero dejaba un regusto amargo. Qué bien que nuestra nuera sea tan apañada. Si no, nos moriríamos de hambre. Al decir esto, solía lanzar una mirada a Marcos, como reprochándole ser peor que su mujer. Luego se volvía hacia mí y sonreía, como si me recompensara. Yo le devolvía la sonrisa, pero con el tiempo empecé a entender que no era un cumplido. Era como una cuerda invisible que me apretaban al cuello. Si eres apañada, tienes que proveer. Si eres apañada, tienes que cargar con todo. Y ese tono mordaz en sus palabras me daba a entender que no se alegraba de mis éxitos. Solo se alegraba de que yo pudiera mantener a su hijo. A veces, durante la cena, contaba historias de vecinas cuyas nueras no ayudaban con dinero. Chasqueaba la lengua. Una mujer se casa y empieza a mirar cada céntimo. En una familia así, no habrá paz. Al escuchar esto, temía aún más ser considerada una tacaña, así que intentaba no contar. Elegí el silencio, la paciencia, hacer un poco más de lo necesario. Pensaba que así me ganaría su reconocimiento. Pensaba que un día me aceptaría como a una hija. Pensaba que si vivía como una persona decente y aguantaba, todo se arreglaría. Pero cuanto más me esforzaba, más claro sentía que algo iba mal. Empecé a darme cuenta de que, a los ojos de Isabel, yo no era una nuera en el sentido de hija, sino más bien un recurso, un monedero parlante que sabía sonreír y servir en el momento oportuno. Cuando estaba cansada, nadie me preguntaba si estaba bien. Cuando tenía problemas en el trabajo, Marcos solo decía, bueno, aguanta un poco. Y Isabel sentenciaba, una mujer tiene suerte si tiene trabajo de que te quejas. Esa frase sonaba a consejo, pero era fría como el hielo. De repente comprendí que la paz familiar en la que tanto creía, en realidad, se sostenía únicamente sobre mi paciencia. Yo aguanto, en casa hay silencio, yo callo, en casa hay paz. Pero bastaba con que alzara la voz para que esa paz se derrumbara. Esa noche, acostada en casa de mis padres, viendo dormir a mi madre, escuchando el silbido del viento fuera, de repente se me llenaron los ojos de lágrimas. No porque lamentara el piso y no porque temiera quedarme sin dinero. Me dolía darme cuenta de que había entrado en este matrimonio con una fe sincera, pero al otro lado nunca me habían considerado de la familia, y aún no sabía que todo acababa de empezar. Pero ya entonces, en mi alma, nació una firme convicción. Si seguía siendo apañada en el sentido en que ellos querían, un día simplemente me consumiría, quedando para siempre como una extraña para ellos. Pasé varios días en la casa de mis padres en el pueblo, pero no tenía el alma tranquila. No porque echara de menos aquel piso, sino porque en mi cabeza daba vueltas la misma pregunta: ¿por qué todo había acabado así? Y por la costumbre de una persona que ha vivido muchos años en silencio, empecé a repasar mentalmente los acontecimientos para entender, y me di cuenta de que la raíz de todos los problemas no había surgido el 22 de diciembre. Se había gestado en el tercer año de nuestro matrimonio.
cuando mi suegra dejó de hacerme cumplidos velados y empezó a ponerme a prueba de otra manera, con pequeñas peticiones, a primera vista, que, si se repiten constantemente, pueden derribar cualquier puerta. En aquella época, nuestra vida de casados podía considerarse estable. Yo trabajaba en el departamento de crédito. El sueldo y las primas dependían del cumplimiento de objetivos, así que los ingresos eran irregulares, pero en general daban para llevar la casa. Lo de Marcos era estable, sin ascensos, pero también sin riesgo de despido. Yo seguía pensando que si no gastábamos el dinero a lo tonto y ahorrábamos, pronto acumularíamos una suma decente para el futuro. Fue justo en ese momento, cuando empecé a hacer planes de ahorro, cuando Isabel comenzó a llamarme a la cocina y en voz baja, como si temiera que alguien la oyera, a pedir: «Carmencita, transfiérele un poco de dinero a la prima del pueblo. Las cosas le van mal». Recuerdo que ese día habló con mucha suavidad, añadiendo una frase que debía despertar compasión. No ayudar es un pecado. Sin pensarlo mucho, hice la transferencia. Unos cientos de euros no era una suma tan grande. Incluso me dije a mí misma que ayudar a los parientes de mi marido era una forma de mantener la paz familiar. Pero en la vida a veces pasa así. Cuando das la primera vez, la gente entiende que eres bueno. Cuando das la segunda, se convencen de que eres dócil. Y a la tercera y cuarta vez ya no piden, exigen. Una semana después, Isabel volvió a llamarme. «Carmencita, al tío Miguel le ha dado un lumbago. El médico le ha recetado medicamentos. Me falta un poco. Transfiéreme, por favor». Volví a transferir. Y a los pocos días, «El sobrino de la tía Catalina tiene que pagar la matrícula. Lo van a echar si no paga. Ayúdale, sé buena persona». Volví a transferir. Entonces no sentía que me estuvieran utilizando. Me parecía que actuaba como una nuera correcta, que se preocupaba por la familia de su marido, que mostraba generosidad. Pero esas peticiones no se limitaban a un par de cientos de euros. Se extendían como una mancha de aceite en el agua. Unas veces dinero para arreglar el tejado de un pariente lejano, otras para organizar un funeral, otras para regalos porque venía gente de visita y no tengo ni para ofrecerles algo. ¿Qué van a decir de mí? Empecé a alarmarme cuando a final de mes descubrí que de mi cuenta había salido una suma considerable. A principios de mes, al cobrar el sueldo me sentía segura, pero a mediados ya tenía que apretarme el cinturón. Hubo meses en los que, según mis cálculos aproximados, entraba en números rojos por casi 1,000 euros, y sin poder recordar qué había comprado para nuestra casa. No era una tacaña, pero trabajar en un banco me había acostumbrado a los números y a ser sensible a las fugas de dinero. Me senté y desglosé en un papel los gastos de comunidad, comida, gasolina, regalos para los padres, y luego sumé todas las cantidades que me había pedido mi suegra. La cifra final me dio un escalofrío. No monté un escándalo de inmediato, por miedo a una discusión. Elegí un enfoque suave, como una nuera que quiere dialogar, no discutir. «Mamá, quizás deberíamos planificar un poco los gastos, para que yo pueda orientarme». No había terminado de hablar cuando a Isabel le cambió la cara al instante. Tan rápido que ni siquiera entendí en qué me había equivocado. Dejó la taza en la mesa con fuerza y cortó en seco. «¿Acaso es tu dinero? Tú eres la nuera en esta casa, así que debes pensar en los parientes». Esa frase sonó como un estigma en mi frente. El dinero lo gano yo, pero cómo se gasta lo decide ella. Me quedé sentada en silencio. No discutí, solo sentí cómo me degradaban de la categoría de ayudante a la de obligada. Miré a Marcos con la esperanza de que dijera algo en mi defensa. Pero Marcos me llevó a la habitación y con su habitual tono conciliador susurró: «Venga, Carmen, mamá ya es mayor. ¿Vas a montar un escándalo por unos euros?». La palabra euros hizo que se me tensara la mandíbula. ¿De quién eran esos euros? ¿Suyos o míos? ¿Para él mi dinero eran unos euros? Me moría por preguntárselo, pero de nuevo me contuve. Comprendí que en esa casa Marcos no estaba del lado de nadie. Estaba del lado de la menor resistencia, y eso significaba que yo tenía que ceder. Después de ese incidente, Isabel dejó de pedir con timidez. Empezó a darlo por sentado. Un día, mientras estaba en el trabajo, el teléfono vibró. Un mensaje corto de ella: «Transfiéreme 300 euros». Ni Carmencita, ni por favor, ni explicaciones. La llamé para preguntar para qué. Respondió secamente: «Es para los parientes». Hice la transferencia y me sentí ridícula. Transfería dinero como un autómata, como si a ella le bastara con pulsar un botón para que mi dinero fuera a su destino. No me di cuenta de cómo me había convertido en un interruptor que otros podían accionar a su antojo. Hacia fin de año, esa sensación de que simplemente me estaban ordeñando se hizo cada vez más clara. Antes de Navidad, mi teléfono echaba humo con sus mensajes. «Cómprale regalos al tío.
cómprale comida a la tía, encarga una buena tarta, que no nos dé vergüenza ponerla en la mesa. Y lo más extraño, se enteraba de mi paga extra antes que yo. Aún no me había dado tiempo a decírselo a mi marido cuando ella ya llamaba. He oído que en el banco os han dado la paga extra antes. Genial. Así celebraremos la Navidad como Dios manda. Me estremecía. Yo no se lo había dicho. ¿Cómo se enteraba? Esa sensación de control me ponía la piel de gallina. Empecé a entender que la época prenavideña no era un tiempo de unión familiar. Era la temporada de recaudación. Un día volví tarde, agotada. Apenas dejé el bolso, oí el tono autoritario de mi suegra. Mañana sácame algo de efectivo. Hay que dárselo a los parientes. Miré a Marcos. Hizo como que estaba ocupado con sus cosas. Me senté y se me hizo un nudo en la garganta. Tenía dinero para sacar, pero no tenía la sensación de que me respetaran. Empecé a comprender que no me consideraban una nuera, me consideraban una fuente, y una fuente debe fluir sin hacer preguntas. Pero incluso entonces seguía intentando aguantar. Me convencía de que en cada familia hay problemas, que si puedes ayudar, ayuda, que estaba haciendo una buena obra. Tenía miedo de ser vista como una mujer que apenas ganar un poco de dinero se había vuelto una creída. Sobre todo temía que mi suegra contara a toda la familia lo egoísta que era. Vivía con ese miedo y no me daba cuenta de que era precisamente eso lo que me hacía tan vulnerable a la manipulación. Y ni siquiera sospechaba que esa Navidad sería la última en la que podrían considerar mi dinero como algo natural, algo que se podía obtener a la primera de cambio. Porque cuando acorralan a una persona, o se rompe o abre los ojos. Y yo estaba empezando a abrir los ojos, comencé a abrir los ojos por esas interminables peticiones. Pero solo en diciembre de este año comprendí que, a los ojos de mi suegra, yo no era simplemente un monedero, sino un monedero que debía abrirse solo en el momento oportuno. Diciembre. En el banco, el trabajo bullía como en una colmena. Los planes anuales nos presionaban a todos. Todos corrían como locos. Me reunía con clientes de la mañana a la noche, a veces comiendo un sándwich sobre la marcha y volviendo a sumergirme en reuniones, firmas de contratos, verificación de datos. No me quejaba, simplemente intentaba mantener mi reputación profesional y mi tranquilidad. Al menos ganaba dinero con mi trabajo, sin pedírselo a nadie. En la reunión de fin de año, nuestro departamento superó los objetivos. El jefe anunció una paga extra extraordinaria. A mí personalmente me ingresaron 50,000 euros por superar los objetivos y atraer a varios clientes importantes. Cuando recibí el SMS de la transferencia, me temblaron las manos. No de codicia, sino porque un pensamiento simple cruzó mi mente. Este año podré hacerles buenos regalos a mis padres, arreglar el porche de la casa del pueblo a mi madre, comprarle a mi padre un buen tensiómetro. Hacía tiempo que me había prometido que en cuanto tuviera la oportunidad, se lo agradecería a mis padres por todos los años que habían ahorrado en sí mismos para darme todo. Incluso planeaba comprarle a Marcos una chaqueta nueva, aunque rara vez llevaba algo de moda. Pensaba, somos una familia, hay tiempos buenos y malos. Si yo puedo, ayudo. Lo importante es que en casa haya calidez. Pero la vida es irónica. No me dio tiempo a contárselo a nadie, ni siquiera a alegrarme del todo. Cuando esa misma noche, durante la cena, Isabel, sirviéndose un trozo de carne, soltó con displicencia, como si lo tuviera decidido desde hacía tiempo. Este año vienen los parientes del pueblo por Navidad, prepara los gastos. Tenía el plato de sopa en las manos y me quedé paralizada. Levanté la vista hacia ella, intentando mantener la educación. Mamá, ¿y cuánto haría falta aproximadamente? Respondió al instante, sin dudar. Creo que con 30,000 euros será suficiente. Me quedé atónita. 30,000 euros para 3 parientes que venían a vivir, comer, pasear y comprar regalos. Para esos mismos parientes que ni una sola vez me habían preguntado cómo estaba, ni me habían dicho una palabra amable. Sentí que algo se me encogía por dentro. Dejé el plato y, respirando hondo para que no me temblara la voz, dije: Mamá, pero es que también tengo que ayudar a mis padres. Ellos también son ya mayores. Lo dije con mucha suavidad. No dije es mi dinero. Solo dije que tenía otras obligaciones. Pero Isabel estalló al instante. Su voz se volvió afilada como un cuchillo. Esta casa te ha dado de comer durante 5 años. ¿Te parece poco? Te has casado, así que olvídate de los tuyos y de los de fuera. Una nuera debe pensar primero en la familia de su marido. La palabra alimentado me hizo arder la cara. ¿Alimentado durante 5 años? Yo trabajo, pago las facturas, compro la comida, asumo la mayor parte de los gastos de esta casa. No he cogido un céntimo de nadie, y en su boca me convertía en una mantenida. Esa capacidad de darle la vuelta a todo me dejó sin palabras.
Miré a Marcos con la esperanza de que dijera algo, pero él, con la cabeza metida en el plato, guardaba silencio, como si no oyera nada, como si fueran peleas de mujeres en las que los hombres no deben meterse. Su silencio esa noche ya no era solo un deseo de mantener la paz, era el silencio de un hombre que había abandonado a su mujer sola en un rincón. Y ese silencio era tan frío que me sentí completamente sola en medio de esa cocina. Isabel, al ver que yo callaba, torció los labios. Tú trabajas en un banco. La paga extra seguro que es buena. En Navidad hay que mantener el prestigio de la familia, para que la gente no diga que somos unos tacaños. Quise replicar que el prestigio de una familia es cómo vive la gente, no la mesa que pone. Pero me contuve. Sabía que discutir con ella ahora solo le daría un motivo para gritar. Me quedé sentada en silencio, terminando la cena, pero cada bocado se me atragantaba. Después de cenar, tardé mucho en dormirme. No paraba de pensar de dónde se había enterado tan rápido de la paga extra. A Marcos no se lo había dicho. Cuanto más pensaba, más inquieta me ponía. A la mañana siguiente, revisé el teléfono. Nada inusual. Pero por la tarde, cuando fui al cajero a sacar algo de efectivo para mis padres, descubrí que mi tarjeta mostraba transacciones extrañas. Abrí la aplicación del banco y vi varios cargos en un supermercado y una tienda de souvenirs. Las sumas no eran pequeñas. Me quedé paralizada. Llamé inmediatamente a Marcos. Respondió apresuradamente. ¿Qué pasa, Carmen? Pregunté directamente. ¿Has usado mi tarjeta? ¿De dónde son estos cargos? Marcos guardó silencio unos segundos y luego respondió como si nada. Ha sido mamá. Cogió la tarjeta adicional para comprar comida. Dijo que así era más cómodo. Fue como si me hubieran echado un cubo de agua helada. ¿La tarjeta adicional? ¿Qué tarjeta adicional? Recordé que una vez había solicitado una tarjeta adicional a nombre de Marcos por si acaso, pero siempre la había tenido yo, y ahora estaba en manos de su madre. Pregunté, ya sin poder contenerme, ¿cuándo le diste la tarjeta? Marcos respondió en voz baja, intentando calmarme. Hace un par de días. Mamá dijo que compraría ella todo para no molestarte. Estás muy ocupada. La frase para no molestarte me dolió profundamente. Es decir, en esta casa, mi dinero podían gastarlo cuando quisieran, sin preguntar, sin dar explicaciones. Ya no controlaba mi propia cuenta. Por la noche, volví a casa y vi a Isabel sentada haciendo una lista de la compra, murmurando cálculos. Me acerqué y pregunté directamente. «Mamá, ¿tienes mi tarjeta?» Levantó la cabeza, sin inmutarse lo más mínimo. «Sí, la tengo. Es más cómodo antes de Navidad. Eres la nuera, si puedes, ayuda, no hagas preguntas tontas». Escuché eso y me temblaron las manos, no de miedo, sino de rabia e iluminación. Miré a Marcos, apartó la mirada. Por primera vez en toda mi vida de casada, entendí lo que era la traición dentro de los muros de la casa que consideraba mi familia. A partir de ese momento, me di cuenta de que no se trataba de los 30,000 euros. Se trataba de que habían demostrado abiertamente su desprecio hacia mí. Un desprecio tan grande que ni siquiera intentaban ocultarlo. Y cuando la gente deja de ocultarlo, significa que están seguros de que seguiré aguantando, solo que no sabían que mi paciencia había llegado a su fin. Y el 22 de diciembre, cuando Isabel me echó a casa de mis padres para hacer sitio a los 3 parientes, vi con total claridad la verdadera esencia de todo lo que estaba pasando. Simplemente no lo dije en voz alta, pero en mi interior tomé una decisión firme como el acero. A partir de ese día, nadie más dispondría de mi dinero considerándolo su derecho. La mañana del 22 de diciembre me desperté a las 6. Aún estaba oscuro. El viento frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Me levanté en silencio de la cama. Para no despertar a Marcos, me puse una bata y fui a la cocina. No sé por qué seguía actuando como un autómata, cocinando, limpiando, como si fuera un día normal. Supongo que, tras años de matrimonio, me había acostumbrado a que todo debía estar perfecto para que nadie pudiera reprocharme nada. Amasé la masa, puse a cocer las gachas, vigilando el fuego. Mis manos se movían rápido, como si temieran llegar tarde. En mi cabeza seguían dando vueltas las conversaciones de ayer sobre los 30,000 euros, sobre la tarjeta adicional en manos de mi suegra. Pero seguía convenciéndome a mí misma. No importa, pronto es Navidad. Haz todo lo que tengas que hacer. No vale la pena empezar el año con peleas. Terminé de hornear, limpié las ventanas, la mesa, cambié el agua del jarrón. Cada vez que me agachaba, sentía un dolor de espalda por el cansancio, pero no me atreví a quejarme. A las 8 de la mañana, el piso estaba limpio y luminoso. En la cocina olía a repostería recién hecha. Solo entonces me erguí y respiré hondo. Miré a mi alrededor y sentí un vacío en el alma. Una extraña sensación,
Cuando haces de todo, pero nadie te pregunta, ¿estás cansada? ¿Necesitas ayuda? Marcos seguía durmiendo y mi suegra ya se había despertado y estaba sentada en el salón hablando en voz alta por teléfono. Su voz resonaba por todo el piso, como si quisiera que la oyera todo el edificio. Sí, sí, venid. Cuanta más gente, más divertido. Este año lo vamos a pasar en grande. Hay sitio para todos, no os preocupéis. Yo estaba en la cocina y oía cada palabra con claridad. En grande. ¿Para quién? Para los parientes, para los invitados. Y la nuera, un estorbo que había que quitar. Salí al salón. Isabel estaba sentada en el sofá, reclinada, y tras lanzarme una rápida mirada, continuó presumiendo por el teléfono. Claro, venid. La Navidad es gente, invitados. Una casa vacía no es una fiesta. Mi nuera es una maravilla, lo preparará todo, se encargará de todo. Al decir esto, sonrió con aire de suficiencia. Yo estaba allí escuchando ese mi nuera, y me dio la risa. Normalmente nunca me llamaba hija, solo cuando tenía que presumir, me exhibía. Vi salir del dormitorio a Marcos, despeinado, somnoliento, pasó a mi lado como si fuera una silla, sin preguntar a qué hora me había levantado, sin mirar lo que había hecho en la cocina. Simplemente se sentó, se sirvió un vaso de agua y suspiró, como un hombre cansado de sus propios problemas. Cerca del mediodía, sonó el timbre. No me dio tiempo a llegar cuando Isabel se levantó de un salto, como impulsada por un resorte. En el umbral estaban los 3 parientes que había invitado, el tío Miguel, la tía Catalina y su hijo Ignacio. Entraron en el piso como si fuera su propia casa. La tía Catalina, apenas dejar las maletas, pronunció una frase por la que entendí que los habían instruido de antemano. ¡Ay, qué bien se está en Madrid! Un piso así para Navidad es un sueño. Isabel se regodó de placer. Bueno, es que este es nuestro piso, lo compró mi hijo. Las palabras "lo compró mi hijo" me hicieron llorar por dentro. No esperaba agradecimiento, pero al menos no deberían atribuir mis esfuerzos a otra persona. Me di la vuelta, ordenándome a mí misma. No reacciones. Es lo que están esperando. A la hora de comer, puse la mesa. Apenas me había sentado cuando Isabel tosió y pronunció, como una decisión final, «Venga, Carmen, recoge tus cosas y vete con los tuyos. Si te quedas aquí, la gente se sentirá incómoda. Vete cuanto antes, para no estorbar». Con las palabras "no estorbar", me quedé helada. La miré, luego a Marcos. Él apartó la vista y soltó una frase que debía apagar el fuego. «Sí, vete un par de días, descansa. Después de las fiestas ya veremos». Después de las fiestas ya veremos sonó tan indiferente e irresponsable. De repente comprendí que para él yo era un objeto, que podía estar o no estar. Cuando necesitaban dinero, fuerzas, mano de obra, me llamaban. Cuando venían invitados, parientes, cuando había que guardar las apariencias, me convertía en un estorbo. No dije nada más. Fui a la habitación, abrí el armario y saqué la maleta. El sonido de la cremallera abriéndose fue ensordecedor. Metía las cosas y las manos ya no me temblaban. El temblor se había pasado cuando comprendí la esencia de lo que estaba ocurriendo. Saqué la maleta al salón. Isabel me miró como a una persona que había mostrado sensatez e incluso me recompensó con otra frase. «Haces bien en irte pronto. No hay que poner a la gente en una situación incómoda, en plenas fiestas». Solo asentí, sin reaccionar. Saqué la maleta por la puerta. Nadie me ayudó. Marcos estaba de pie con cara de piedra y solo repitió su frase. «Después de las fiestas ya veremos». El tío Miguel masticaba algo y sonreía con aire de superioridad. Ignacio miraba el móvil. La tía Catalina inspeccionaba el piso, como si lo estuviera tasando. Pasé junto a ellos y sentí un frío en el alma. Era el frío de una persona que ha perdido definitivamente la esperanza. Llamé a un taxi. Cuando el coche llegó, me subí y a través de la ventanilla vi que Isabel seguía en el umbral, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción, como si acabara de librarse de un obstáculo. No lloré. Las lágrimas ya no venían al caso. Simplemente me senté erguida, mirando la carretera con la mente en blanco. Al llegar a la casa del pueblo, mi madre me preguntó, «¿Por qué tan pronto, hija?». Mi padre, que estaba viendo la tele, también levantó la cabeza. «¿Ha pasado algo?». Esbocé una sonrisa forzada. Simplemente echaba de menos casa. No quería que mis padres pasaran la Nochevieja preocupados. Quería que tuvieran el alma en paz. Esa noche, cuando todos en casa ya se habían acostado, me quedé sola y encendí el teléfono. La luz de la pantalla se reflejaba en el techo. Miré la aplicación del banco, las cifras, y recordé las palabras de mi suegra. «Deja tu tarjeta en casa».
Me reí en voz baja. Resulta que me habían echado, pero querían que me quedara en forma de tarjeta de crédito. Me senté, entré en la configuración, cambié todas las contraseñas, los códigos de acceso, los códigos para las transacciones, bloqueé la tarjeta adicional, cancelé todos los pagos automáticos, revisé cada punto meticulosamente, como una persona que cierra todas las cerraduras antes de un huracán. Cuando terminé, apagué la pantalla, dejé el teléfono y sentí una extraña paz. No porque hubiera ganado, sino porque por fin había hecho lo que debería haber hecho hace mucho tiempo: proteger lo mío. Me acosté, me tapé con la manta y escuché el ruido del viento fuera. Sabía con certeza que el 31 de diciembre, cuando fueran al supermercado, cuando intentaran pagar con la tarjeta sus grandiosas compras para la cena de Nochevieja, todo se vendría abajo. Y yo no tendría que hacer nada. Simplemente esperaría la primera llamada. Esperar no por regodeo, sino porque entendía que algunas personas solo abren los ojos cuando se dan de bruces contra la realidad. La tarde del 31 de diciembre, en nuestra casa del pueblo, reinaba un ajetreo cálido, acogedor, sin ostentaciones. Mi madre preparaba los aperitivos. Mi padre limpiaba el viejo aparador. Yo ayudaba a mi madre a colocar la fruta y los dulces. La casa olía a abeto, a mandarinas y a polvorones recién hechos, ese aroma de Nochevieja que trae paz al alma. Estaba poniendo la mesa cuando el teléfono sobre la mesa vibró frenéticamente. Una vez no es nada, pero una vibración continua no es normal. Miré la pantalla. Suegra. El nombre aparecía, se apagaba y volvía a aparecer. Apenas cesaba la vibración, comenzaba de nuevo. Y luego empezaron a llover mensajes de Marcos. Coge el teléfono, es urgente. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono a un lado y seguí con mis cosas, como si no hubiera oído nada. Mi madre, lanzando una mirada, preguntó en voz baja: ¿Quién llama, hija? Sonreí suavemente. Seguramente les ha pasado algo. Ya lo solucionaré más tarde. No quería que mi madre se preocupara el último día del año. El teléfono seguía vibrando como si tuviera un ataque. Vi cómo el contador de llamadas perdidas crecía. 10, 20, casi 30. Solo entonces lo cogí y pulsé responder. No dije un apresurado. Dije muy tranquilamente: sí, escucho. Al otro lado estalló la tormenta. La voz de Isabel era estridente. Gritaba cada palabra como si intentara reventarme los tímpanos. ¿Pero qué has hecho? La tarjeta está bloqueada. Estamos en el supermercado. Todo el mundo nos mira. ¡Qué vergüenza! ¡Para toda la vida! De fondo oía ruido, el sonido de las cajas registradoras, de los carritos, la voz de alguien. Señora, el pago no pasa. Me la imaginé en medio de la multitud, con la cara roja, los ojos desorbitados, su orgullo atascado en el datáfono. No temía el hambre, temía perder la cara. No grité, no me reí. Solo pregunté en respuesta, tan tranquilamente como si fuera una conversación normal: Mamá, ¿y qué pensabais comprar con tanta urgencia? Se enfureció aún más. ¿Pero tú eres tonta? Es Nochevieja. Carne, marisco, cava, jamón. Los invitados están en casa y yo tengo que volver con las manos vacías. Al oír la palabra invitados, lo entendí todo. Esa misma fiesta de la que presumía ante todo el mundo. Esa misma Nochevieja que debía impresionar a todos por su magnificencia. Respiré hondo y pronuncié una única frase, sin emoción, pero que lo cambió todo. En la casa hay dueños, pregúntales a ellos. A mí me echaron. ¿Qué derecho tengo yo a pagar nada? Al otro lado se hizo un silencio por un segundo, y luego una nueva explosión. Gritó: ¿y encima te atreves a hablar de derechos? Eres la nuera en mi casa. Tienes la obligación de cuidar de nosotros. Actuar así es un pecado, ¿entiendes? No me dio tiempo a responder cuando oí un forcejeo y la voz de Marcos. Al parecer, le había quitado el teléfono. Su tono era suplicante, pero detrás se escondía la agresión pasiva a la que estaba acostumbrada. Carmen, no hagas esto. Tenemos invitados. Activa la tarjeta. Después de las fiestas hablamos. Después de las fiestas me hizo reír. Después de las fiestas harían como si nada hubiera pasado. Me obligarían de nuevo a tragarme la ofensa, me obligarían de nuevo a hacer el papel de buena y dócil por la paz familiar. Me reí en voz baja, no con burla, sino al darme cuenta de lo tonta que había sido antes. ¿Después de qué fiestas, Marcos? El día 22 me llamaste extraña, y los extraños no tienen por qué pagar los banquetes de otros. Marcos se calló. Le oía respirar con dificultad. Intentaba hablar bajo para que nadie en el supermercado le oyera, pero aún así intentaba presionar. Carmen, Ya, simplemente activa la tarjeta. No estropees la fiesta.
Isabel volvió a arrebatarle el teléfono. Su tono cambió a uno moralizante, que ya había oído 1000 veces. Eres la nuera. Dejar a la familia con hambre en Nochevieja es un pecado. La gente se reirá de nosotros. ¿Qué te han enseñado tus padres? ¿A ser tan desvergonzada? Cuando metió a mis padres en el asunto, se me heló la sangre. Seguía hablando con voz tranquila, pero cada palabra era firme como el acero. Mamá, usted me echó a casa de mis padres para invitar a sus parientes. O sea, los eligió a ellos. Pues pídales a ellos que paguen. Isabel se quedó sin aliento y escupió con amargura. Así que tú cuentas cada céntimo, ¿eh? Respondí secamente. No, simplemente intento entender cuál es mi lugar. Y mi lugar, como usted dijo, está fuera de la puerta. Colgué, sin esperar a que continuara. No quería escuchar maldiciones de Nochevieja. Dejé el teléfono. Tenía las manos tranquilas, pero sabía que esto no había terminado. Y tenía razón. No pasaron ni 10 minutos cuando empezaron a llover mensajes, uno tras otro, como granizo. Activa la tarjeta inmediatamente. No tenses la cuerda. No pongas a prueba mi paciencia. ¿Ya verás lo que te voy a hacer? No respondí. No entré en la disputa. Simplemente hacía capturas de pantalla de cada mensaje y las guardaba cuidadosamente, como quien recoge piedras en un saco. Mi madre, al ver que llevaba mucho rato con el teléfono, preguntó: ¿Está todo bien, hija? Levanté la vista e intenté sonreír de nuevo. Todo bien, mamá, puedo con esto. Pero en realidad entendía perfectamente. No consideraban que echarme fuera un error. Consideraban un error que la tarjeta estuviera bloqueada. Para ellos, yo podía irme, siempre que el dinero se quedara. Ya iba a pagar el teléfono, pero justo a las 19:30 llegó otro mensaje de Marcos. Solo una línea, que me dio un escalofrío. Si no activas la tarjeta, mamá irá a montar un escándalo a casa de tus padres. Miré la pantalla y guardé silencio durante un buen rato. No porque temiera el escándalo, sino porque por fin vi sus métodos en todo su esplendor. Si no conseguían lo que querían, estaban dispuestos a pasar por encima de quien fuera, incluso de mis padres, para obligarme a obedecer. Apreté con fuerza el teléfono en la mano, lo dejé sobre la mesa y volví a ayudar a mi madre a poner la mesa. Pero en mi cabeza ya había madurado una firme decisión. Desde el momento en que Marcos envió esa amenaza, nuestro matrimonio dejó de ser una cuestión de sentimientos. Se convirtió en un chantaje y no iba a permitir que mis padres se vieran envueltos en medio de este juego desvergonzado. El mensaje de Marcos fue la gota que colmó el vaso. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono, respiré hondo e intenté que mi voz y mis movimientos permanecieran tranquilos. No quería asustar a mis padres, pero cuanto más intentaba parecer tranquila, más claramente oía cómo todo hervía por dentro. Se habían atrevido a amenazar con venir al pueblo para presionarme. Eso significaba que no solo me despreciaban hasta el extremo, sino que tampoco respetaban en absoluto a mis padres. Mi madre seguía colocando los aperitivos. Mi padre encendía las velas. Nuestra pequeña y cálida casa se vio de repente bajo la amenaza de una tormenta inminente. Me acerqué a mi madre y le dije en voz baja: «Mamá, tú haz todo como siempre. Si viene alguien, ya me encargo yo». Mi madre me miró con preocupación, pero asintió. Mi padre no hizo preguntas. Solo colocó lentamente las velas en la mesa y me miró con una mirada larga y profunda, la mirada de un padre que entiende que su hija está pasando por algo que no merece. Hacia las 8 de la tarde, como esperaba, un coche frenó bruscamente junto a la cancela. El portazo sonó ensordecedor en el silencio de la Nochevieja. Salí al porche. La luz de la farola caía sobre el patio nevado. Vi el coche de Marcos. La primera en bajar fue Isabel. Tenía la cara desfigurada por la rabia. Detrás de ella, el tío Miguel, la tía Catalina e Ignacio. Esos mismos 3 parientes que el día 22 estaban sentados en mi piso sonriendo, ahora parecían haber venido a cobrar una deuda. Marcos iba el último. Sus ojos se movían de un lado a otro. No sabía si tenía miedo o si estaba calculando qué papel jugar ahora. Apenas se abrió la cancela, Isabel irrumpió en el patio, sin siquiera saludar a mis padres. Se plantó en medio del patio y gritó para que la oyeran todos los vecinos. «Miren esto, todas las nueras normales preparándose para la Nochevieja, y la mía bloquea la tarjeta para que toda la familia se muera de hambre». Mi madre, al oír esto en la cocina, se quedó paralizada con un plato de fruta en las manos. Mi padre salió al porche. Su rostro palideció de ira, pero todavía intentaba mantener la educación. «Isabel, hable más bajo. Es Nochevieja, al fin y al cabo». No le dio tiempo a terminar cuando ella le interrumpió, señalando hacia nuestra casa. «¿Así es como han educado a su hija? ¿Para que sea una descarada? Me ha avergonzado a toda nuestra familia».
Sus palabras eran como cuchillos que lanzaba al azar, sin importarle la verdad, solo para hacer daño. Intervino Marcos. Su voz era a la vez suplicante y amenazante, la típica manera de alguien que quiere presionar pero manteniendo la máscara de buen marido. Carmen Sal, vamos a hablar. No avergüences a los mayores. Lo miré directamente, pronunciando cada palabra con claridad. Has traído a esta gente aquí para amenazarme delante de mis padres. ¿A eso lo llamas hablar? Marcos se turbó y miró a su madre. Isabel dio un paso al frente y siseó. No a amenazar, he venido a aclarar las cosas. Eres la nuera, ¿cómo te atreves a actuar así? ¿Por quién nos tomas? El tío Miguel, que estaba al lado, echó más leña al fuego. Una mujer casada y se aferra al dinero como a su vida. Estas solo piensan en sí mismas. La tía Catalina asintió con malicia. Gana 4 duros y se cree una reina. No respeta a la familia de su marido. Ignacio sonrió con suficiencia, mirándome de arriba abajo, como si fuera un producto defectuoso. Si eres tan apañada, sé apañada hasta el final. No dejes a la gente con hambre en plenas fiestas. Los escuchaba y, cosa extraña, ya no sentía rabia. Solo sentía frío. Un frío que me permitía ver cada una de sus caras, cada sonrisa burlona, cada mirada codiciosa y malévola. No entré en una larga discusión. Sabía que cuanto más discutiera, más motivos tendrían para armar un escándalo. Hice una sola pregunta, bastante baja pero afilada como una cuchilla de afeitar. ¿Han venido por Nochevieja, han traído algo con ustedes o pensaban celebrarlo a costa de mi tarjeta? Esa pregunta fue como echar sal en la herida. El tío Miguel se calló. La tía Catalina se quedó muda. Ignacio dejó de sonreír con suficiencia. E Isabel, como si le hubieran tocado un punto sensible. Se puso roja y gritó, estirando el cuello. ¿A quién has llamado mantenidos? ¿Has perdido la vergüenza por completo? La miré con calma. Solo he preguntado por lo que es evidente. Si no pensaban usar mi tarjeta, ¿por qué me hicieron 100 llamadas y trajeron aquí a toda la parentela? Isabel chilló y me señaló con un dedo que temblaba de rabia. Activa la tarjeta inmediatamente o puedes olvidarte de volver a esa casa. Respondí secamente, sin levantar la voz, pero con mucha claridad. Ahora mismo estoy en casa de mis padres y de esa casa ya me echaron ustedes. Isabel se calló por un momento y luego se volvió hacia mis padres, como buscando aliados en ellos. ¿Lo ven? Su hija. Desprecia a la familia de su marido. Quiere que nos muramos de hambre. Mi padre apretó los puños. Su voz era baja, pero pesada, como una piedra. Isabel. Han venido aquí en vísperas de Nochevieja a montar un escándalo. No están humillando a mi hija, están humillando a mi familia. Isabel torció los labios. Si la defienden, aliméntenla ustedes. Y ella quiere quedarse con todos nuestros bienes. En ese momento, Marcos dio un paso al frente. Sacó del bolsillo una hoja de papel doblada y me la tendió. Su voz era falsamente tranquila, como la de alguien que propone un compromiso. Aquí tienes. Es un acuerdo en el que asumes voluntariamente los gastos de mantenimiento de la familia. Fírmalo y lo arreglamos todo en paz. No empecemos el año con un escándalo. Miré esa hoja y el corazón me dio un vuelco. No de miedo, sino de comprensión. Todo estaba planeado. No era un arrebato espontáneo de ira. Habían preparado un guión de antemano. Echarme para que no molestara. Quitarme la tarjeta para gastar el dinero. Y cuando la tarjeta resultó estar bloqueada, venir y mediante chantaje obligarme a firmar ese papel. No cogí la hoja. Miré directamente a Marcos y mi voz se volvió gélida. Has traído este papel. Eso significa que reconoces que el día 22 me echaste y el 31 has venido para obligarme a firmarlo. ¿Crees que esto es un asunto familiar donde se puede hacer lo que uno quiera? Marcos quiso decir algo, pero lo interrumpí, pronunciando cada palabra como un sello. Voy a llamar a testigos. El aire se congeló. Isabel se quedó atónita por un segundo y luego gritó, como si la hubieran golpeado. ¿Te atreves? La miré sin apartar la vista. Me atrevo, porque ya no tengo nada que perder. Al decir que llamaría testigos, vi cómo Isabel se desconcertaba por un momento, y luego volvía a lanzarse al ataque con su grito habitual. ¿Te atreves a avergonzar a nuestra familia? Actuar así en Nochevieja es un pecado. El tío Miguel, la tía Catalina e Ignacio empezaron a agitarse como abejas en una colmena. Alguien decía que una mujer no debería ser tan terca, alguien que no había que armar un escándalo en plenas fiestas. Los miré a cada uno de ellos y luego a mis padres, que estaban detrás. En los ojos de mi madre había tanto preocupación como ofensa. Mi padre estaba rojo de ira, pero se contenía. En ese momento comprendí que, si mostraba debilidad ahora, seguirían presionando. Y si les permitía decir todo lo que se les antojara,
los humillados serían mis padres. No podía permitirlo, por nada del mundo. Saqué el teléfono delante de ellos, sin esconderme. Activé la grabadora de voz de forma que la pantalla brillara intensamente, y dije con claridad, no en voz alta, pero con firmeza. Con su permiso, he activado la grabación. Quien hable, que hable claro, para que luego no se diga que me he inventado algo. Isabel se turbó visiblemente. Gritó como si la hubieran golpeado. ¿En casa de quién activas tú una grabación? ¿No tienes ningún respeto por los mayores? La miré directamente a los ojos, fría y tranquilamente. Esta es la casa de mis padres. Y ustedes están en una casa ajena, gritando, tengo derecho a defenderme. Isabel se quedó sin aliento, pero aún así intentó guardar las apariencias. Soy la consuegra, he venido a hablar. Asentí levemente. Pues hablemos, con la grabación mejor. Si dices la verdad, ¿de qué tienes miedo? Me volví hacia Marcos, sin mirar ya a mi suegra. Sabía que la raíz del problema estaba en este hombre, que se encontraba entre dos fuegos, y pensaba que el silencio le libraría de su responsabilidad. Le pregunté directamente delante de mis padres y de sus parientes, repite, ¿quién me llamó extraña el 22 de diciembre? ¿Quién dijo que dejara la tarjeta por comodidad? Marcos se desconcertó claramente. Su mirada se desvió de su madre al suelo. Intentó decir algo para suavizar la situación. Carmen, venga, no hay que remover el pasado, es Nochevieja. Lo interrumpí al instante. No hay pasado ni presente, hay verdad y mentira. Isabel se lanzó inmediatamente en defensa de su hijo. Lo dije porque el piso es pequeño. Han venido los parientes. La nuera estaría incómoda allí. Me volví hacia ella y le hice una sola pregunta que la dejó en silencio. Si el piso es pequeño, ¿por qué caben 3 parientes y a la nuera la echan? Por un segundo se hizo un silencio sepulcral. La tía Catalina se dio la vuelta. El tío Miguel se frotó la nuca. No les di tiempo a reaccionar. Abrí la aplicación del banco y les mostré el teléfono a mis padres. No necesitaban entender de cifras. Les bastaba con ver la verdad. Señalé la sección de tarjetas adicionales, donde se veía que la tarjeta estaba bloqueada, y dije claramente, papá, mamá, miren, se emitió y se usó una tarjeta adicional a mi nombre hace tiempo. No se la di a nadie más que a mi marido. Me volví hacia Isabel y le pregunté directamente, ¿tenía usted esta tarjeta, mamá? Se estremeció, pero aún así intentó salir del paso. La cogí para preparar la Nochevieja, compraba comida para esta casa, asentí, sin sonrisa, sin burla, y pronuncié una frase cruel pero cierta. No. La cogió para comprar todo lo que se le antojara y obligarme a pagar. No me preguntó, no me informó, no obtuvo mi consentimiento. Consideró mi dinero como su derecho. Isabel quiso replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque era la pura verdad. Me volví de nuevo hacia Marcos. Abrí el mensaje con la amenaza que me había enviado y se lo mostré a mis padres y a todos los demás. Si no activas la tarjeta, mamá irá a montar un escándalo a casa de tus padres. Lo miré a los ojos. Mi voz no era alta, pero cada palabra era como un clavo. ¿A quién amenazas? Marcos palideció. ¿Balbuceó? Yo solo quería que cogieras el teléfono, para arreglarlo todo. No quería. Continué, sin dejarle evadir la respuesta. ¿Arreglarlo trayendo a tu madre para que les grite a mis padres en la cara? ¿Arreglarlo trayendo un acuerdo y obligándome a firmarlo? Marcos se quedó mudo. Mi padre, que estaba detrás de mí, dijo con una voz grave y pesada. Joven, usted es su marido y se permite hablarle así a su mujer, y luego trae aquí a toda su parentela. ¿Qué se cree? ¿Que mi casa es un lugar de paso? Marcos bajó la cabeza, sin atreverse a mirarlo. Los 3 parientes se desinflaron visiblemente. El tío Miguel murmuró. Bueno, vamos a arreglarlo por las buenas, que es Nochevieja. La tía Catalina también se ablandó. Sí, ¿para qué grabar? Eso ya es demasiado. Los miré y dije directamente, sin rodeos, no quiero un escándalo, pero necesito la verdad. Quien haya hecho y dicho algo debe responder por ello. Isabel, al ver que los parientes dudaban, cambió inmediatamente de táctica a la de víctima. Empezó a llorar y a gritar. ¿Haces esto para avergonzar a la familia de tu marido? ¿Quieres que toda la parentela se ría de mí? Respondí al instante y con claridad. Avergonzar sería si yo mintiera, pero yo presento pruebas. Señalé el teléfono, el mensaje está ahí, el historial de la tarjeta está ahí, las 100 llamadas perdidas están ahí. Mamá, Marcos, no intenten hacer pasar la verdad por una invención mía. Miré directamente a Isabel y pronuncié la frase decisiva, cortando todas las vías de retirada.
Desde el momento en que trajeron a gente aquí para obligarme a firmar este papel, esto dejó de ser un asunto familiar. Es coacción. Mi madre, que estaba detrás, empezó a llorar en silencio. No de miedo, sino de ofensa. Oí su sollozo y se me encogió el corazón, pero no me permitía ablandarme. Sabía que si cedía ahora, volverían a usar las lágrimas de mis padres para presionarme. El ambiente se volvió tan tenso que parecía oírse el zumbido de la nevera. Isabel me miró fijamente durante un buen rato y de repente dejó de gritar. Bajó la voz y sonrió débilmente. Una sonrisa fría que me dio escalofríos. Inclinó la cabeza y pronunció una sola frase, corta pero venenosa como una aguja. ¿Crees que por bloquear la tarjeta has ganado? Encontraré la forma de dejarte sin nada. Me quedé inmóvil, mirándola a los ojos. En mi cabeza solo había un pensamiento. Acababa de declarar la guerra oficialmente. Y cuando una persona se atreve a decir algo así, significa que detrás hay algo más que una simple amenaza. Tras lanzar esa frase, Isabel se dio la vuelta y arrastró consigo a su séquito, marchándose con aire de vencedora. Y yo me quedé de pie en el patio de la casa de mis padres con la sensación de que una puerta de hierro se había cerrado de golpe detrás de mí. Antes de salir por la cancela, se dio la vuelta y sisió entre dientes, medio amenazando, medio maldiciendo. No quería empezar el año con mal pie, pero recuerda, tú misma has elegido este camino. La tía Catalina y el tío Miguel no dijeron una palabra más, evitaban mi mirada. Así se comportan las personas que se dan cuenta de que se han metido en un asunto sucio, pero intentan hacer como si no tuvieran nada que ver. Ignacio murmuró algo y se alejó a toda prisa, como si temiera quedarse un minuto más. El último en irse fue Marcos. Se detuvo en la cancela, mirando a su alrededor, temiendo que los vecinos le oyeran, y dijo en voz baja: «Carmen, no vayas tan lejos. Mamá no lo dejará así». Lo miré ya sin ira, solo con un cansancio infinito. Dije en voz muy baja pero clara: «Hace mucho que estás de su lado». Marcos quiso responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se dio la vuelta y se subió al coche. El motor rugió y se fueron, dejando tras de sí un silencio frío y vibrante. Mi madre se dejó caer en una silla y, secándose las lágrimas, intentó sonreír. «Bueno, hija, es Nochevieja. No le des más vueltas». Mi padre no dijo nada. Solo cerró en silencio la cancela con el cerrojo, volvió y me miró fijamente durante un buen rato. La mirada de mi padre me dolió. No porque me regañara, sino porque sabía que se estaba culpando a sí mismo. Cuando se casó, no me di cuenta de qué clase de gente era. Me quedé allí, intentando mantener la calma por mis padres, pero cuando entré en mi habitación y cerré la puerta, sentí que tenía las manos heladas. El frío no venía del tiempo, sino de un presentimiento. La frase de Isabel resonaba en mi cabeza como un martillo. Encontraré la forma de dejarte sin nada. Una persona como ella, si dice algo así, no es una amenaza vacía. La noche del 1 de enero, cuando todos en casa ya dormían, yo yacía con los ojos abiertos, mirando al techo. El tic-tac del reloj parecía ensordecedor. Intentaba calmarme. Bueno, ¿qué pueden hacer? Gritarán, montarán un escándalo. Tengo las grabaciones, los mensajes. No es para tanto. Pero cuanto más me calmaba, más fuerte sentía que algo no iba bien. Isabel no es el tipo de persona que se rinde por una tarjeta bloqueada. Para ella, la tarjeta era un símbolo de poder. Al quitársela, la despojé de su herramienta para controlar a la familia. Y cuando a la gente se le quita el poder, recurre a medidas desesperadas. Recordé cómo hablaba de dinero, cómo se le iluminaban los ojos ante cualquier oportunidad. Recordé cómo Marcos me pidió una vez copias de los documentos del piso, supuestamente para tramitar unos contadores con la nueva comunidad de propietarios. Se las di sin pensarlo. ¿Confiaba en mi marido? ¿Qué tonta había sido? La mañana del 1 de enero, sin ni siquiera haberme lavado la cara, vi en la pantalla del teléfono una notificación del banco. Una sola línea hizo que mi corazón se hundiera. Solicitud de actualización de información de crédito. Verificación de bien en garantía. Me quedé paralizada. ¿Qué crédito? Yo no había pedido ningún crédito. Abrí la notificación, la leí con más atención. Aparecía un número de solicitud, una referencia y una frase que me heló la sangre. Bien en garantía. Inmediatamente pensé en el piso, porque el único activo importante a mi nombre y al de Marcos era ese piso. Me derrumbé en la cama. Me temblaban las manos. La cabeza me daba vueltas. La frase «dejarte sin nada» de repente adquirió una forma concreta y aterradora. Ya no era una amenaza, era un cuchillo levantado. Abrí el historial de operaciones, revisé cada punto.
Entré en la sección de información financiera, intentando encontrar alguna pista. No vi ningún ingreso de fondos de crédito en mi cuenta, pero eso no me tranquilizó. Existen esquemas en los que el dinero no llega a tu cuenta, pero si los documentos están a tu nombre y tu propiedad figura como garantía, ya estás atrapada. Me imaginé a gente del banco llamando a nuestra puerta, viniendo con papeles para tasar, verificar, comprobar. Se me hizo un nudo en la garganta. Llamé inmediatamente a Marcos. Un tono. 2. Luego, llamada cortada. Volví a llamar, no lo cogió. Llamé a mi suegra, me colgó. Le escribí un mensaje a Marcos. Explícame qué es eso del crédito. El mensaje fue entregado pero no leído. Escribí otro. Si no respondes, contactaré yo misma con el banco. Silencio. Ese silencio era más aterrador que un grito, porque era el silencio de alguien que intenta ocultar lo que ya ha hecho. Durante el día 1 de enero, me obligué a comer con mis padres. Intenté sonreír para que no se preocuparan, pero por dentro estaba tensa como una cuerda de violín. Estaba sentada a la mesa y escuchaba mi teléfono, como si en cualquier momento pudiera explotar con una nueva y aún más terrible notificación. Por la tarde recibí un mensaje en el chat de vecinos de nuestro edificio. Una vecina escribió: ¿alguien sabe por qué hay tanto ruido en el piso de Carmen? Hoy ha venido gente extraña, decían que eran de una empresa de tasación. Estuvieron un buen rato en la puerta, haciendo preguntas. Al leer esto, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los talones. Empresa de tasación, las mismas palabras que temía. ¿Estaban llevando gente a mi piso? Eso significaba que la solicitud no era un error, era real, estaba en proceso. Y si me retrasaba un solo paso, me convertirían en la nuera que bloqueó la tarjeta y huyó de casa, y luego me cargarían con una deuda que yo no había creado. Estaba sentada en mi habitación, con la puerta cerrada, y escuchaba los petardos en la calle. La gente celebraba el Año Nuevo, y yo estaba sentada sobre un barril de pólvora. Volví a abrir todos los archivos. La grabación de audio, los mensajes, el historial de la tarjeta adicional, las notificaciones del banco, el mensaje del chat de vecinos. Hice capturas de pantalla, lo guardé todo en una carpeta aparte y me envié una copia a mi correo electrónico por si le pasaba algo al teléfono. Nunca pensé que tendría que vivir así, pero entendí que cuando tratas con intrigantes, las pruebas son tu armadura. Y entendí otra cosa aún más amarga. La trampa no me la estaban tendiendo extraños, sino mi marido y su madre. No temía su ira. Temía volver a ser la tonta. Y esta vez decidí ir directamente a la boca del lobo. La mañana del 2 de enero, mientras la gente en las calles se felicitaba el Año Nuevo, me levanté muy temprano. No podía comer, solo bebí un vaso de agua para reponerme. Me puse el abrigo y cogí la carpeta con los documentos, fina pero pesada como una piedra en el alma. Mi madre me miró con preocupación. ¿A dónde vas con esa cara, hija? La cogí de la mano y le dije en voz baja: tengo que resolver un asunto. Mamá, no te preocupes, sé lo que hago. Mi padre solo asintió, sin hacer preguntas, pero antes de que saliera, dijo con voz grave: si pasa algo, llama. Esas palabras me reconfortaron un poco, pero también me recordaron que ya no tenía derecho a equivocarme. Un error esta vez me costaría el piso, mi reputación y posiblemente toda mi vida. Fui directamente al banco donde había trabajado. Conocía sus procedimientos, sabía cómo trabajaban con los documentos. Entré con calma, sin gritos ni escándalos, y me dirigí inmediatamente a un empleado, exponiéndole el asunto. Quiero verificar toda la información relativa a un bien en garantía a mi nombre y al de mi marido. He recibido una notificación de un crédito, pero no he firmado ningún documento. La empleada titubeó un poco. En días festivos había poco personal, pero al ver mi seguridad y el paquete completo de documentos, me pidió que esperara y llamó a un especialista responsable. Al cabo de un rato, salió un gestor. Le expuse brevemente la situación. Piso en propiedad conjunta. Sospecho que se ha presentado una solicitud de crédito con el piso como garantía. Y sospecho que mi firma ha sido falsificada. No prometió nada, solo respondió profesionalmente. Por favor, facilite el número de la solicitud o la notificación que ha recibido. Le mostré el código de la solicitud en la pantalla del teléfono. Verificó algo en el sistema y luego me miró con más atención, como si empezara a comprender que no era un simple malentendido. Dijo lentamente: la solicitud existe, incluye el consentimiento del cónyuge. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve la calma. Muéstreme la firma. Cuando apareció en la pantalla el escaneo del documento, vi la firma bajo mi apellido. A primera vista, se parecía, tan parecida, que un extraño probablemente habría sentido. Sí, es ella.
pero yo llevaba más de 10 años firmando documentos con mi nombre. Conocía mi letra como mi propia respiración. Esa firma era una imitación esmerada, pero le faltaba una de mis costumbres. El bucle de la letra C siempre lo hacía con un movimiento ligero y deslizante. Y aquí la línea era discontinua, como la de alguien que dibuja cada letra. La presión al final de mi firma siempre era más fuerte por mi forma de sujetar el bolígrafo, y aquí era uniformemente débil. La miré unos segundos más y luego levanté la cabeza y dije con firmeza: «Esa no es mi firma». El gestor volvió a preguntar: «¿Está usted segura?». Asentí. Mi voz era firme como el acero. «Segura. Y tengo pruebas. Pido que me faciliten la información sobre la fecha y hora de la firma de los documentos». Cuando me dijo la fecha y la hora, un escalofrío me recorrió la espalda, pero al mismo tiempo todo se aclaró. Ese día tuve un viaje de trabajo interno. Tenía un registro de entrada en el sistema de acceso. Abrí mi antiguo calendario de trabajo en el teléfono. Encontré el correo de confirmación y fotos de ese evento. Lo puse todo sobre la mesa y dije con claridad: «Ese día, a esa hora, yo no estaba aquí. Tengo pruebas». El gestor las miró y asintió. Su tono se volvió serio. Ya no decía «tranquilícese». Hablaba como alguien que entiende que el asunto puede llegar a los tribunales. No esperé. Hice inmediatamente 2 cosas, como había planeado desde la noche anterior. Primero, escribí una solicitud exigiendo el bloqueo temporal de todas las operaciones relacionadas con esa propiedad por sospecha de fraude y falsificación de firma, y pedí que se levantara un acta de recepción de la solicitud. No describí emociones, solo indiqué los hechos. No he firmado, no he consentido. Solicito la suspensión del proceso y una investigación. Segundo, pedí una consulta con el departamento jurídico interno del banco para informarme sobre los siguientes pasos. No necesitaba su apoyo, necesitaba el procedimiento correcto, porque un procedimiento correcto no se puede eludir con palabras. Solo cuando tuve en mis manos una copia de mi solicitud con el sello del banco, sentí que el corazón dejaba de latirme tan deprisa. Salí del banco y me detuve en los escalones. La mañana del 2 de enero era clara, pero tenía la garganta seca. Abrí el teléfono y le envié a Marcos un único mensaje. Sin emociones, sin largas explicaciones, solo una advertencia. Tú sabes lo que has hecho con el piso. Tengo pruebas suficientes. No me obligues a llevar esto por la vía penal. Pulsé enviar y la mano todavía me temblaba un poco, pero esta vez no era de miedo, sino de la conciencia de que había emprendido el camino correcto. No pasaron ni 2 minutos cuando llamó Marcos. Su voz era ronca y apresurada. Nada que ver con el tono amenazante que había usado el día 31. «Carmen, no montes un escándalo. Mamá dijo que era solo un préstamo temporal, para celebrar el año nuevo. Después de las fiestas lo devolvemos». Escuché eso y me reí, en voz baja pero fríamente. «Un préstamo temporal para el que hay que falsificar mi firma». Marcos se calló. Le oí tragar saliva con claridad. Luego susurró casi suplicando: «Vuelve a casa, hablamos, no hace falta llegar a esto». Respondí secamente: «Si quieres hablar, habla de lo importante. ¿Quién firmó? ¿Quién trajo los documentos? ¿Quién presentó la solicitud?» Marcos titubeó. «Yo no sé», mamá dijo. Lo interrumpí. «No sabes, pero me trajiste a casa un acuerdo y me obligaste a firmarlo. Deja de hacer comedia». Apenas colgué, me escribió una antigua amiga del banco. Solo una línea, pero encajó todas las piezas del puzzle. «He oído a tu suegra presumir de que este año su mesa iba a ser espectacular. Ha encargado un catering y regalos por varios miles de euros. Dijo que había encontrado una fuente. Al leer esto, sentí que se me atragantaba. Resulta que la fuente era yo. Cuando bloqueé la tarjeta, no redujeron sus apetitos, no renunciaron a las apariencias, simplemente cambiaron a otra fuente más grande, el piso. La imagen se formó en mi cabeza, clara como una película en la que yo era la víctima de un engaño. Echarme a casa de mis padres para que no molestara. Traer a los parientes como excusa para los gastos. Quitarme la tarjeta para gastar sin control. Cuando bloqueé la tarjeta, pasaron inmediatamente al plan B: hipotecar el piso. Todo esto no había sido una decisión espontánea. Todo había sido un cálculo. Estaba de pie, mirando a la gente pasar por la calle, y sentí una extraña calma, porque cuando entiendes las reglas del juego, dejas de ser una víctima. Le envié a Marcos el último mensaje decisivo. Hoy, 2 de enero por la tarde, vuelve a casa. Llama a tu madre y a los 3 parientes. Hablaré con todos una sola vez, con testigos». No esperé respuesta. Apagué la pantalla, respiré hondo y sonreí. Esta vez no era la sonrisa forzada de la paciencia, sino la sonrisa de alguien que tiene todas las pruebas en sus manos.
y sabía que en cuanto entrara en ese piso, alguien se derrumbaría. Volví a casa exactamente a la hora acordada, ni antes ni después. Quería que entendieran que ya no era una marioneta que se podía controlar con emociones. En cuanto se abrió la puerta, sentí el olor a comida de fiesta, pero el ambiente en el piso era gélido. En el salón estaban todos reunidos, como en un juicio preparado de antemano. Isabel estaba sentada en el centro del sofá, con la espalda recta y la barbilla levantada, como una jueza presidenta. El tío Miguel, la tía Catalina e Ignacio estaban sentados a los lados. Sus miradas estaban llenas de curiosidad y preocupación. Marcos estaba de pie detrás de su madre, con las manos entrelazadas. Su rostro estaba tenso, como una cuerda. Acerqué una silla, me senté enfrente, puse la carpeta con los documentos sobre la mesa y, al lado, el teléfono, con la pantalla hacia ellos, como un recordatorio. No había venido a escuchar insultos, había venido a hablar con hechos. Isabel empezó primero. Su voz estaba llena de moralina, pero se traslucía la rabia. Has vuelto. Venga, activa la tarjeta. ¿El crédito lo hemos pedido para las necesidades de esta familia? La miré y, sin entrar en justificaciones, dije una sola frase. No he vuelto para activar la tarjeta. He vuelto para preguntar quién ha falsificado mi firma. Tras esa pregunta, se hizo el silencio en la habitación por un segundo. La tía Catalina se quedó paralizada con una taza en la mano. El tío Miguel frunció el ceño y Marcos se estremeció. Sus ojos se movieron nerviosamente, como si le hubieran golpeado en un punto sensible. El tío Miguel sonrió con desdén, intentando mostrar desprecio. ¿Una nuera que se comporta como una inspectora? Lo miré directamente a los ojos. Mi voz no era alta, pero era afilada. No soy una inspectora. Soy una propietaria y tengo derecho a saber quién me está metiendo en un pozo de deudas. Dicho esto, abrí la carpeta, saqué las copias de los documentos del banco y las puse sobre la mesa. Acerqué la hoja hacia ellos y, señalando la firma en la casilla de consentimiento del cónyuge, dije lenta y claramente: «Esa no es mi firma». Marcos se levantó de un salto. Su voz estaba llena de pánico. Intentó detenerme. «Carmen, no digas tonterías». Ni siquiera lo miré. Le pregunté directamente, como en un interrogatorio: «¿Cuándo firmaste esto? ¿Dónde? ¿Quién fue testigo?». Marcos titubeó, abrió la boca y la volvió a cerrar. El comportamiento típico de alguien acostumbrado a eludir responsabilidades. Isabel se lanzó inmediatamente en defensa de su hijo. Su voz se volvió cortante. «Lo firmó por ti. Marido y mujer pueden firmar el uno por el otro. ¿Qué tiene de malo?». La miré sin sonrisa, sin ironía, y pronunció una frase que no les dejaba escapatoria. «Para firmar el uno por el otro, se necesita un poder notarial. Esto es falsificación de documentos». La tía Catalina empezó a palidecer. Se volvió hacia el tío Miguel, como preguntando si era verdad. Ignacio se enderezó. En su mirada ya no había arrogancia. Isabel, al ver que la situación cambiaba, golpeó la mesa con la palma de la mano. «Estás montando un escándalo. Haré que no tengas a dónde volver». Su voz se volvió estridente. Intentaba acallar la verdad a gritos, pero yo ya no temía sus gritos. Dije, fría y lentamente, para que cada palabra les llegara: «Mi casa son mis padres, y en esta casa decidiré yo quién vive». Isabel abrió los ojos como platos. «¿Te atreves?». Asentí. «Me atrevo, porque si esto se convierte en una deuda, la que pagará seré yo». Marcos dio un paso al frente, intentando calmarme. «Carmen, tranquilízate. Vamos a arreglarlo por las buenas». Lo interrumpí al instante. «No tienes derecho a decirme que me tranquilice cuando has permitido que usen mi nombre». Y entonces di el golpe de gracia, el que no les permitió seguir sentados tranquilamente. Puse sobre la mesa el acta de recepción de mi denuncia en el banco y, señalando el sello, dije: «He presentado una solicitud para suspender todas las operaciones con la propiedad. Hoy llamarán del banco para verificar». Marcos palideció como si le hubieran sacado toda la sangre. Los tres parientes empezaron a mirarse con un miedo genuino. Entendieron que si era falsificación de documentos, ya no era una pelea familiar, era un delito. Isabel todavía intentaba mantenerse firme, pero la voz le tembló. «¿Qué bloqueo? El dinero lo hemos cogido para la familia. Y tú aquí destrozando la casa». La miré y le hice una pregunta que desveló toda la verdad. «Mamá, usted me echó porque la casa era pequeña, pero había sitio para 3 parientes. Entonces, ¿a quién echó? ¿A la nuera o al monedero?». Esa frase les arrancó todas las máscaras. La tía Catalina bajó la vista. El tío Miguel se frotó las manos.
sin atreverse a mirarme. Ignacio tragó saliva. Su mirada se desvió hacia la puerta, como si buscara una vía de escape. El aire en la habitación se volvió denso. Isabel apretó los labios. Se le marcaron los pómulos. Marcos estaba de pie como atado. Su mirada estaba llena de súplica y miedo. No dije una palabra más. Simplement me senté y esperé. Y en ese momento, mi teléfono vibró. En la pantalla apareció un número desconocido. Lo miré un segundo, pulsé responder y activé el altavoz. La voz al otro lado sonó clara y profesional. «Doña Carmen», le llamamos del departamento de seguridad del banco. «Confirme, por favor, la firma en la solicitud de crédito fue puesta por usted personalmente». Toda la habitación se quedó paralizada. Isabel abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Marcos se quedó helado. Su rostro se volvió blanco como el papel. Los tres parientes contuvieron la respiración. Sus miradas estaban llenas de pánico. Miré a todos, luego a los documentos que tenía delante, y mi voz sonó tranquila y fría. «No, no la firmé». En cuanto pronuncié por el teléfono, «No, no la firmé», al otro lado se produjo un silencio de un segundo. Luego, la voz del empleado del banco sonó clara y decidida. «Entendido. Hemos registrado su respuesta. Por favor, esté preparada para colaborar con nosotros en la elaboración de un acta de sospecha de falsificación de firma y para la posterior investigación». Respondí sin dudar. «Estoy de acuerdo. Exijo que se elabore el acta de inmediato y se suspendan todas las operaciones con mi propiedad». Después de esas palabras, fue como si hubieran extraído el aire de la habitación. Hay cosas que, mientras se mantienen a nivel de disputa familiar, todavía se pueden intentar ocultar. Pero en cuanto se convierten en un acta y una sospecha de falsificación, cualquier grito se convierte en ruido sin sentido. Marcos se abalanzó instintivamente, intentando arrebatarme el teléfono, como si quisiera cancelarlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Di un paso atrás, sujetando con fuerza el dispositivo y, mirándole a los ojos, con un tono gélido, le dije: «Si tocas el teléfono, será otro delito». Marcos se quedó paralizado. Su mano quedó suspendida en el aire. Parecía alguien que acaba de comprender que todas las vías de retirada están cortadas. Isabel, pasando de la palidez a un color amoratado, se volvió hacia Marcos y descargó sobre él toda su furia. «¿Cómo has permitido esto? Te dije que lo hicieras todo discretamente». Esa frase, hacerlo discretamente, dejó claro a todos que no consideraban su acto incorrecto. Solo consideraban un error que los hubieran pillado. Marcos estalló por primera vez, pero fue la explosión de un hombre débil, una explosión para huir de la responsabilidad. Se volvió hacia mí y rugió: «Todo esto es por tu culpa. Bloqueaste la tarjeta, por eso empezó todo. Si la hubieras activado, nada de esto habría pasado». Lo miré directamente a los ojos, sin dejarle evadir la respuesta. «No me eches la culpa. Tú falsificaste mi firma. Tú has montado este lío». Marcos quiso replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que yo tenía razón, y los tres parientes que estaban sentados allí ya lo miraban con otros ojos, con los ojos de quienes temen acabar en el mismo pozo que él. Isabel, al ver a su hijo acorralado, cambió inmediatamente de táctica a la de víctima y amenaza. «Haces esto para destruir a la familia. ¿Quieres que me muera? ¿Montar esto en Año Nuevo? ¿Pero tú eres humana?». No cedía a sus emociones. Abrí en el teléfono la grabación de audio del 31 de diciembre y la puse a todo volumen en el salón. La voz de Isabel, estridente y clara, llenó la habitación. «La tarjeta está bloqueada. Estamos en el supermercado. ¡Qué vergüenza!». «¿Con qué damos de comer a los invitados?». Todos se quedaron paralizados. La tía Catalina bajó la cabeza. El tío Miguel tragó saliva. Ignacio se dio la vuelta, como si no se atreviera a mirar la verdad a la cara. Apagué la grabación y dije lentamente, dejando caer cada palabra como un martillo: «Ahí tienen la razón por la que pidieron el crédito. No para la familia, para el banquete». Isabel abrió la boca para gritar de nuevo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su prestigio, que tanto se había esforzado por mantener, acababa de ser desenmascarado por su propia voz. La tía Catalina, en ese momento, se asustó de verdad. Se llevó las manos a la cabeza. Su voz temblaba. «¡Basta ya, basta! ¡Es Año Nuevo! No metáis a la policía. Sois familia. Arreglaos de alguna manera». El tío Miguel también murmuró, intentando distanciarse. «Pensábamos que veníamos a una fiesta», y mira esto con los documentos. Ignacio estaba sentado inmóvil, como una estatua. Su mirada estaba fija en la puerta. Era obvio que quería desaparecer lo antes posible. Los miré, mi voz era tranquila. «Yo no estoy metiendo a nadie.
Simplemente actúo según la ley. Quien la ha infringido, que responda. Lo dije no para asustar, sino para romper su costumbre. Ven que tienes miedo, presionan. Ven que cedes, se envalentonan. Isabel, sintiendo que los parientes flaqueaban, cambió de nuevo de máscara. Se llevó la mano al corazón, su voz se volvió ahogada, como si estuviera a punto de llorar. Hice todo esto para mantener el prestigio de nuestra familia. ¿Alguien ha pensado en mí? Han venido invitados. ¿Iba a darles chorizo barato para que nos despreciaran? La miré sin sonreír y pronuncié una breve frase que la dejó paralizada. El prestigio no se compra con el dinero de la nuera. Isabel se quedó helada. Sus ojos me miraban con odio, pero esta vez esa mirada no me asustaba. Comprendí que para ella las apariencias eran más importantes que la verdad, y por eso estaba dispuesta a todo. Mi teléfono volvió a vibrar. Llegó un mensaje del banco, una notificación con la fecha y hora de la cita para la verificación de la firma al día siguiente. Dejé el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, para que todos lo vieran. Marcos, al verlo, entró en pánico de verdad. Se acercó a mí. La voz se le quebró. Cancélalo, Carmen. Te lo pido, te lo ruego. Lo miré tan tranquilamente que se quedó atónito. Pedírselo, Marcos. Tendrás que pedírselo a la ley. Al oír esto, Isabel gritó. ¿Pero tú te has vuelto loca? ¿Quieres acorralarnos? Respondí, marcando cada palabra. Se han acorralado ustedes solos, no yo. El ambiente en la habitación ya no era el de una simple discusión. Era una desintegración. Los tres parientes empezaron a retirarse con la mirada, con sus posturas, con la forma en que evitaban mirar en nuestra dirección. Ya no defendían a Isabel como en la casa de mis padres. Olían a problemas de verdad. Y en ese momento miré directamente a Marcos y pronuncié la última frase, la que puso el punto final, sin gritos. Elegiste esconderte detrás de tu madre. Ahora te tocará esconderte detrás de las consecuencias. Marcos se quedó paralizado. Isabel también se quedó paralizada, porque por primera vez en sus vidas entendieron que aquella a la que llamaban extraña ya no se dejaría utilizar. La mañana del 3 de enero fui al banco a la hora señalada. En la calle hacía un frío navideño, pero había sol. No fui sola. Me acompañó mi padre. Se puso su viejo abrigo marrón. Caminaba despacio, pero con la espalda recta. Apenas hablaba, simplemente estaba a mi lado, como un ancla. Lo miraba y sentía en el alma una mezcla de calor y amargura. Calor, porque por fin tenía a alguien que me apoyaba. Amargura, porque si no hubiera intentado durante tanto tiempo arreglármela sola, esto podría no haber ocurrido. Nos llevaron al despacho de un abogado. El ambiente allí era completamente diferente al de las discusiones en casa. Aquí todo se resolvía con papeles, sellos y procedimientos. Presenté los documentos originales y volví a exponer la situación. No he firmado, sospecho de falsificación. Exijo la suspensión de todas las operaciones. El abogado asintió y dijo brevemente: Hemos recibido su solicitud. Hoy la hemos convocado para cotejar algunos materiales adicionales adjuntos a la solicitud. Las palabras materiales adicionales hicieron que se me encogiera de nuevo el corazón. Sabía que la trampa de Isabel no se limitaba a una sola firma. Abrió una carpeta, pasó varias páginas y me acercó la copia de un documento que nunca había visto en mi vida. En la portada ponía: Acuerdo de separación de bienes, anexo al contrato de crédito. Me quedé mirando mi nombre y apellido, el nombre de Marcos, pero lo que me heló la sangre fue que no tenía ni idea de qué era ese documento. Leí por encima unas cuantas líneas y mi vista se detuvo en el punto sobre el origen de los fondos para la compra del piso. Y en ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Recordé el día de la entrega de llaves. Recordé cómo mis padres me habían transferido una suma muy importante, diciendo: esto es para que te sientas segura, y me advirtieron que guardara todos los documentos. Les hice caso, pero no entendí la profundidad de sus palabras. El abogado dijo lenta y claramente: en el expediente consta este documento, en el que se indica que una parte significativa de los fondos para la compra del piso provino de su familia. Confirme, por favor. Levanté la vista hacia mi padre. No apartó la mirada. Suspiró y dijo con mucha calma: Sí, es verdad. Nosotros aportamos la mayor parte. Me volví hacia él. Se me hizo un nudo en la garganta. Papá, ¿por qué no lo sabía? Mi padre me miró con amor y dolor en los ojos. Te queremos, hija. Por eso nos cubrimos las espaldas. Lástima que tuviéramos razón. Esas palabras fueron como una bofetada ligera pero aleccionadora. Me quedé muda unos segundos, no por la cantidad, sino por darme cuenta de que mis padres habían visto lo que yo me había empeñado en ignorar. La naturaleza humana a veces es mucho más cruel de lo que pensamos. El abogado señaló el punto más importante del documento.
Allí se especificaba claramente que los fondos aportados por mis padres constituían una ayuda finalista con condiciones especiales y que, en caso de fraude, falsificación de documentos o coacción financiera por parte de la familia del marido, esa parte podría considerarse un activo independiente para proteger los derechos del inversor. Lo leía y se me helaron las manos. No era abogada para entender todos los detalles, pero entendí lo principal. Mis padres me habían preparado hacía tiempo un colchón de seguridad, uno del que Isabel y Marcos ni siquiera sospechaban. El abogado me miró y con voz tranquila concluyó. Basándonos en las pruebas que ha presentado y en el cotejo de firmas, en esta fase registramos indicios de una posible falsificación. Se suspenderá la tramitación de la solicitud de crédito para llevar a cabo una investigación de acuerdo con el reglamento. Al oír la palabra suspendido, pude respirar. Al menos, no habían llegado a hipotecar el piso. Pero sabía que suspendido no significaba cerrado. Era solo una tregua temporal. Y ahora tenía que traer aquí a los culpables de todo esto, para que escucharan la verdad en un entorno donde no se podía callar con gritos. Abrí el teléfono y le envié a Marcos un mensaje corto y frío. Trae a tu madre aquí. Hay algo que necesita oír. No le di explicaciones. No discutí. Sabía que cuanto más explicara, más tiempo tendría él para pensar cómo salir del paso. No pasaron ni 10 minutos cuando llamó Marcos. Su voz era baja y temblorosa. Carmen, ¿dónde estás? Respondí secamente. En el banco, con los abogados. Trae a tu madre. Marcos se calló. Le oía respirar con dificultad. Luego susurró. No hace falta. Sonreí para mis adentros. ¿Qué significaba no hace falta? Falsificar la firma sí hacía falta, pero salvarse a sí mismo no hacía falta. Al cabo de un rato, apareció Isabel. Con el mismo andar arrogante, declaró desde el umbral. Yo soy su madre, yo decido, en esta casa, pero aquí no había escenario para su teatro. El abogado pronunció una sola frase, en voz baja, que la puso en su sitio. Señora, estamos hablando de una operación financiera. Una madre no tiene derecho a firmar. Isabel se quedó paralizada. Su rostro se encendió. Marcos estaba de pie detrás de ella, sin atreverse a mirarme. No me anduve con rodeos. Saqué ese mismo documento y lo puse justo delante de ella. Lea, mamá. Isabel lo arrebató. Empezó a hojearlo, y a medida que leía, su rostro palidecía. Las manos le temblaban. Ya no tenían esa seguridad con la que me señalaba con el dedo en casa de mis padres. Miré a Marcos y, en voz muy baja pero mordaz, le pregunté. Decías que esta era tu casa, ¿no? Isabel se volvió hacia Marcos. Su mirada estaba llena de furia. Tú me dijiste que esta era tu casa. Marcos se quedó mudo. Así se queda una persona que ha presumido durante mucho tiempo y ahora la verdad le ha golpeado en la cara. Me levanté y mirando directamente a Isabel, sin gritos ni insultos, dije lentamente, dejando caer cada palabra sobre el frío suelo de baldosas. Mamá, usted me echó de mi casa, pero se le olvidó una cosa. El derecho a echarme no lo tenía usted. Pensé que después de la visita al banco, Isabel lo entendería todo y se detendría, pero subestimé su amor propio herido, mezclado con la codicia. No pensaba rendirse. Apenas salimos del banco, me lanzó una mirada larga y llena de odio, y, volviéndose hacia Marcos, dijo en voz baja, pero de forma que yo la oyera. En casa le voy a enseñar lo que es el infierno. No respondí. Solo apreté con más fuerza la carpeta de documentos, sintiéndome como si sostuviera un frágil escudo ante una granizada. Mi padre caminaba a mi lado, despacio pero con paso firme. No me aconsejó que me retirara, pero tampoco me empujó a seguir adelante. Simplemente estaba ahí, como un recordatorio. ¿Tienes una familia detrás? No tengas miedo. Ese mismo día, mientras estaba en la casa de mis padres, volvió a sonar el teléfono. Esta vez no eran llamadas de pánico como el 31 de diciembre, sino un mensaje en el chat de vecinos de nuestro edificio. Alguien escribió, vecinos, ¿alguien sabe por qué hay tanto ruido en el piso de Carmen? Dicen algo de una ingrata. Y, un par de minutos después, otro. He oído que la nuera se ha escapado de casa, ha bloqueado la tarjeta. La suegra ahora está sufriendo. Leía esto y se me hizo un nudo en la garganta. Isabel había pasado a su última arma, la calumnia. Al no poder ganar con documentos, decidió ganar con rumores. Quería pintarme como un monstruo ante los vecinos para que me diera vergüenza y volviera a activar a la tarjeta, me disculpara y lo aceptara todo. Entendía su juego. No le interesaba la verdad, le interesaba la opinión pública. No me dio tiempo a hacer nada cuando una vecina me escribió un mensaje privado. Carmen, hay gente reunida en tu puerta. Creo que son tu suegra y unos parientes. Están gritando en todo el rellano. Apagué el teléfono y me levanté de inmediato.
Mi madre preguntó asustada. ¿A dónde vas? Respondí secamente. Tengo que ir a casa. No te preocupes, mamá, tengo los documentos. Mi padre no hizo preguntas, simplemente se levantó y se puso el abrigo. Voy contigo, asentí. Esta vez no iba sola. Cuando llegamos, todo era exactamente como esperaba. Delante de la puerta de mi piso estaban Isabel, Marcos y los 3 parientes. Estaban allí como si hubieran conquistado una cabeza de puente y contaban en voz alta su versión de los hechos a todo el rellano. Al verme salir del ascensor, Isabel me señaló inmediatamente con el dedo. Ahí está, se escapó a casa de sus padres, montó un escándalo en el banco, quiere echar a su suegra a la calle. El tío Miguel y la tía Catalina asintieron al instante. Hacer esto en Año Nuevo es simplemente inhumano. Ignacio sonrió con suficiencia y dijo, como si concluyera, querrá echarnos, pero no podrá. Ya hay gente viviendo en el piso. Esa frase, aunque sonaba amenazante, delató sus verdaderas intenciones. Habían venido para ocupar el piso, presionar y hacer que no pudiera desalojarlos de mi propia casa. No discutí, no me justifiqué ante la multitud. Comprendí que cuanto más hablara, más escenario le daría a Isabel para su teatro. Simplemente abrí la carpeta, saqué el acta del banco sobre la sospecha de falsificación de firma, las notificaciones de suspensión de operaciones y llamé al número de la comunidad de propietarios. Dije clara y decididamente, hola, soy la propietaria del piso X. En este momento un grupo de personas se ha reunido en mi puerta, alterando el orden público. Hay motivos para creer que residen en el piso sin estar empadronados. Solicito su colaboración. Colgué e inmediatamente envié fotos de los documentos al canal oficial de la comunidad, que tenía guardado. Isabel, al ver que no discutía, sino que llamaba a un servicio, se puso nerviosa. Otra vez con tus trucos. La miré con calma. No hago trucos, actúo según las normas. No pasaron ni 15 minutos cuando llegó la seguridad de la comunidad. Fueron educados, pero firmes. El jefe preguntó, ¿quién vive aquí? ¿Tienen el empadronamiento? Los 3 parientes se desconcertaron al instante. La tía Catalina murmuró, nosotros hemos venido por Año Nuevo. El guarda continuó, incluso si es por Año Nuevo, si la estancia es de más de unos días, se requiere un empadronamiento temporal. ¿Tienen los documentos? El tío Miguel miró a su alrededor. Su cara se enrojeció de vergüenza. Ignacio empezó a retroceder lentamente. Isabel intentó intervenir. Pero si son de la familia, ¿qué empadronamiento? Pero el guarda se mantuvo firme. Las normas son las normas. Por favor, colaboren. Yo estaba a su lado en silencio, dejando que la verdad hiciera su trabajo. Los vecinos, que observaban la escena, empezaron a entender que no todo era tan simple como contaba Isabel. Ya no era la historia de la nuera fugitiva, sino la de un grupo de personas montando un escándalo. Isabel, al ver que su guión se desmoronaba, se volvió hacia Marcos con una mirada furiosa. En ese momento, Marcos se asustó de verdad. Me llevó a un lado. La voz se le quebró. Ya no había amenazas. Carmen, perdóname esta vez. Mamá ya es mayor. No lleves las cosas al extremo. Lo miré directamente a los ojos y pronuncié una frase corta y fría. La edad no es una licencia para la maldad. Marcos tembló. Pero si llevas esto hasta el final, lo perderé todo. Le pregunté al instante, sin gritos pero con agudeza. ¿Lo perderás todo por culpa de quién? Marcos bajó la cabeza, y en ese momento, como un náufrago que se ve obligado a decir la verdad, se le escapó la confesión. Se había metido en grandes deudas intentando enriquecerse rápidamente. Había avalado a un amigo y había caído en una estafa financiera. No se atrevió a decírmelo y permitió que su madre dirigiera este juego, llegando a falsificar mi firma para conseguir dinero y cubrir sus agujeros. Lo miraba y no gritaba. Solo le hice una pregunta que lo dejó helado. ¿Y pensabas pagar tus deudas con nuestro piso entero? Marcos no pudo responder. Isabel, al oír fragmentos de esta conversación, se enfureció. Se abalanzó sobre Marcos con insultos delante de la seguridad y los vecinos. ¡Idiota, me has avergonzado! Te dije que consiguieras el dinero, no que me pusieras en ridículo. En ese momento, empezaron a devorarse el uno al otro. Esa misma familia que tanto presumía de su decencia, mostró su verdadera cara. Codicia, miedo a perder el prestigio y la disposición a traicionar a cualquiera. No alargué la situación. Saqué un acuerdo preparado de antemano en el que exigía que Marcos firmara un reconocimiento del uso no autorizado de documentos y aceptara abandonar el piso para que yo pudiera ocuparme tranquilamente de la división de bienes. Dije claramente, sin emociones, firma, para que todo se ponga en su sitio. Cuanto más tardes, peor será. Marcos me miró con los ojos enrojecidos.
y con mano temblorosa cogió el bolígrafo. Isabel se abalanzó sobre él, intentando arrebatarle el papel, gritando: «¡No firmes! ¡No lo permitiré!». Pero la seguridad ya estaba al lado, y mi padre dio un paso al frente. Su voz tranquila pero firme la detuvo. «No haga tonterías». Isabel se quedó paralizada, dándose cuenta de que esta vez nadie iba a ceder. Los tres parientes comprendieron que ya no tenían nada que hacer allí. Cogieron en silencio sus bolsos y maletas, evitando la atención de todos. Al irse, la tía Catalina le dijo en voz baja a Isabel, con miedo y vergüenza: «Bueno, Isabel, nosotros mejor nos vamos». El tío Miguel asintió, sin atreverse a levantar la vista. Ignacio casi corría. Solo quedó Isabel, de pie en medio del pasillo, con el rostro ceniciento y los labios temblorosos. Ese mismo prestigio que había construido toda su vida acababa de ser hecho añicos por su propia codicia. Y en ese momento, al mirarla, no sentí regodeo, solo el frío vacío de una persona que con sus propias manos se había condenado a la soledad más absoluta. Después de Año Nuevo, no monté escándalos ni hice declaraciones grandilocuentes. Simplemente, en silencio, hice mi trabajo, paso a paso, como quien desenreda un nudo que me había estado ahogando durante demasiado tiempo. Llevé el asunto del banco hasta el final, completando todos los procedimientos de división de bienes basados en las aportaciones de mi familia. Anulé todas las tarjetas adicionales y poderes dudosos. Ya no permití que nadie, escudándose en la palabra familia, tocara mi dinero. Al mismo tiempo, inicié el proceso de divorcio, tratando de hacerlo lo más rápido e indoloro posible. No por odio, sino por entender que algunas relaciones se habían podrido hasta los cimientos, e intentar salvarlas solo prolongaba el dolor. Marcos me llamó muchas veces. En su voz ya no había amenazas ni chantajes. Era ronca y cansada, como la de alguien que llevaba muchas noches sin dormir. Me equivoqué. Pensé que si escuchaba a mamá, habría paz en casa. Lo escuchaba, y en mi alma no había tormenta. Respondí con calma, sin amargura ni reproche. «Escuchaste a tu madre humillando a tu mujer». Al otro lado se hizo un largo silencio. Quizás Marcos comprendió por primera vez que su postura de no tomar partido era en sí misma una elección, y había elegido el bando equivocado. Pero una revelación tardía no hace retroceder el tiempo. También llamó Isabel. Su voz era completamente diferente, no el grito estridente que había oído en el pueblo. Hablaba despacio, intentando parecer suave. «Soy muy impulsiva. En plenas fiestas no pensé». La escuchaba y ya no sentía rabia. Simplemente lo veía todo claro. No me puse a discutir, a enumerar sus pecados o a recordarle cada una de sus palabras. Solo pronuncié una frase, tranquilamente, como una constatación de un hecho. «Sí que pensó, mamá. ¿Lo calculó todo?». Al otro lado, se quedó en silencio. Supongo que no estaba acostumbrada a que la miraran directamente al alma. Estaba acostumbrada a que la gente cediera, aguantara, permitiéndole creer que actuaba por el bien de la familia. Pero esta vez no había nadie que cediera. Puse en orden el piso. Por primera vez en muchos años entré en el salón y no oí órdenes, reproches, decisiones ajenas. El piso ya no estaba ruidoso ni lleno de gente. Pero, cosa extraña, me pareció más espacioso. Más espacioso porque había desaparecido la sensación de ser una invitada en la casa por la que había pagado. Cambié las cortinas, moví los muebles, tiré todo lo innecesario. Al tocar cada cosa, me preguntaba: ¿guardo esto porque lo necesito o por costumbre? Y me di cuenta de que muchas cosas las guardaba solo por miedo a la opinión de los demás. Ahora ya no tenía miedo. Empecé a visitar a mis padres más a menudo. Una tarde, sentada en el porche de la casa del pueblo, me disculpé con ellos por aquel escándalo de Año Nuevo. Le dije a mi madre: «Perdón por no haberlo visto todo antes». Mi madre solo me acarició la mano y dijo, con la misma ternura de siempre: «No tienes la culpa de haber creído. Lo importante es abrir los ojos a tiempo cuando descubres la verdad». Esas palabras me quitaron un gran peso de encima. Me culpaba por mi estupidez, por mi ceguera, pero resulta que creer en quien amas no es un delito. Lo importante es si tienes el valor de detenerte cuando la verdad se revela. A veces, por las noches, abría el teléfono y miraba la lista de llamadas perdidas del 31 de diciembre. Una lista larga e interminable. En su momento cada llamada fue como un pinchazo de aguja, pero ahora la miraba sin rabia. Solo sentía compasión por la persona que había sido hace unos años. Una mujer que intentaba salvar una casa con paciencia, cuando esa casa nunca quiso retenerla. Me daba pena cómo me convencía a mí misma de que entenderán, cambiarán. Resulta que la vida no es terrible porque otras personas sean malas.
es terrible cuando sigues creyendo que cambiarán, aunque todas las señales digan lo contrario. Cuento esta historia no para presumir de mi fuerza, y mucho menos para sermonear a nadie. Solo quiero decir una cosa. A veces, detenerse no significa perder. Detenerse es una forma de evitar que te arrastren al fondo. Decidí detenerme no para vengarme ni para demostrar que tenía razón. Me detuve para salvarme a mí misma, para que mis padres no tuvieran que avergonzarse por mí, para que el dinero que ganaba dejara de ser considerado mi obligación incondicional. Del karma en esta historia no hace falta hablar mucho. Isabel perdió aquello con lo que solía controlar a la gente, el poder asociado al dinero. Marcos perdió a su familia no porque yo fuera demasiado dura, sino porque tomó la decisión equivocada muchas veces y cayó cuando tenía que hablar. Los 3 parientes también perdieron la cara porque vinieron en Año Nuevo con codicia, sin pensar en las consecuencias. Y yo no perdí ni la casa ni el dinero. Solo perdí una ilusión, que si aguantas lo suficiente, los demás empezarán a valorarte más. Aquel Año Nuevo no tuve una mesa grandiosa ni una compañía ruidosa, pero tuve algo más importante, paz en el alma. Y comprendí que perder una ilusión no es una pérdida. A veces es un regalo tardío que nos ayuda a madurar. Y si tuviera que elegir de nuevo, haría exactamente lo mismo, porque hay cosas que si las retienes, solo te romperán. Y soltarlas, aunque duela, es la única forma de volver a ponerse en pie.